Bueno, empiezo a grabar hoy em, El grafo del deseo de Alfredo Edelstein. Em, Como ya hicimos con otros textos, voy a ir leyendo y tratando de comentar. Este, em, este es un libro eh, que me parece una introducción a la lectura de Lacan. No está No está indicado así desde los lugares que yo he podido escucharlo referenciado, pero respecto de la introducción que grabamos anteriormente, va siguiendo la misma cronología que le presenta el grafo del deseo y a partir de allí va fundando los conceptos eh, de un psicoanálisis de la propuesta de Lacan, ¿no? Mm, Bueno, empiezo leyendo la introducción. Em, el presente libro reúne las clases dictadas en el curso de posgrado El grafo del deseo y la clínica psicoanalítica, realizado durante el año 1993. O sea que ya tenemos, em, es del siglo pasado, ¿no? Eh, y tiene 20, 30 y pico, 33 años eh, ese curso en base al cual eh, se produjo este texto, ¿no? Entonces, realizado durante el año 1993, en el seno del programa de actualización en psicoanálisis lacaniano, bajo la dirección. He sacado bien la cuenta: 93, 2003, 2013, 2023, no, 40. Eh, 42 años tiene el libro. Lo que pasa es que me cuesta asumir mi edad, entonces trato de restarle años a las cosas. Em, en el seno del programa de actualización en psicoanálisis lacaniano, bajo la dirección de la doctora Diana Silvia Rabinovich. Hace un par de años falleció la doctora Rabinovich, em, una psicoanalista em, que ha sido muy importante y reconocida en el ámbito académico, ¿no? Eh, en el marco de las actividades de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Si bien el tema del curso fue el grafo del deseo y su articulación con la práctica clínica del analista, quien lea estas páginas verá que se realizó además un recorrido muy intenso del escrito de Lacan, su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Escritos unos, siglo XXI, 1985, que fue parafraseado y citado en prácticamente todas las clases del curso. Dado algunos problemas
en la traducción al castellano, no siempre pudo utilizarse esa versión, lo que me obligó a traducir algunos términos o párrafos para favorecer la comprensión de lo que Lacan afirma. La desgrabación de las clases del curso de posgrado es la base de este libro. Estas han sido modificadas lo mínimo posible, de tal manera que su lectura no se vea demasiado afectada por el estilo coloquial. Agradezco a todos los que de una u otra manera han colaborado en la realización de este libro destinado a avivar y profundizar la lectura de los textos en los que se plasman las enseñanzas de Jacques Lacan. Especialmente este agradecimiento va dirigido a los alumnos del citado curso, quienes lograron que el trabajo estuviese connotado para mí de un gran interés y entusiasmo. Bueno, tenía aquí la portada del libro, y me olvidé de compartirla, la comparto ahora. Chin chin, chin chin, chin chin. Aquí estás. Esta es la portada del libro de la primera edición del Grafo del Deseo. Em, bueno, empezamos con el capítulo uno, el grafo del deseo y la topología. Voy a dedicar la clase de hoy a presentar el tema sobre el que va a girar todo el curso y empezaré planteando algunas cuestiones que hará falta manejar bien para poder aprovechar lo que Lacan nos propone mediante el grafo del deseo. Entonces, bueno, algunas cuestiones que hacen falta manejar para poder aprovechar lo que propone Lacan en su grafo del deseo, ¿no? En la enseñanza de Lacan, la serie que se arma con modelos, esquemas, grafos, superficies topológicas y nudos, ocupa un lugar y una importancia que le son exclusivos. No hay ningún otro psicoanalista que le haya asignado tanta importancia, tanto tiempo y tanto espacio a este problema de las representaciones en psicoanálisis. Esto es muy razonable, dado que Lacan fue el psicoanalista que más estudió y desarrolló la teoría sobre la representación para el sujeto humano. Bueno, vamos a esperar en adelante que nos explique qué es para Lacan una representación, ¿no? Este, mm, Veamos. En esa serie, los grafos representan la primera entrada sistemática de la topología en psicoanálisis. Los grafos, porque no es lo mismo, ya lo va a explicar más adelante, eh, modelos, esquemas, grafos y superficies topológicas son, son conceptos. em,
que no se superponen y que cada uno tiene un distinto sentido en relación con lo que es representación, ¿no? Em, en esa serie, los grafos representan la primera entrada sistemática de la topología en psicoanálisis. Me cuido y digo la primera entrada sistemática de la topología porque en rigor, ya en los modelos y en los esquemas, hay cuestiones topológicas, pero sistemáticamente hablando, la primera entrada de la topología en la enseñanza de Lacan es el grafo del deseo, y esto no es obvio. Vamos a trabajar este punto. Empiezo con una cuestión histórica muy importante que remite a una dimensión estructural. El primer estudio sobre los grafos lo realizó Euler en el siglo XVIII, ¿no? 1707-1783. Uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, y ese estudio de Euler sobre los grafos es la base de la topología. Em, de modo que no solamente en Lacan los grafos son la entrada de la topología en el psicoanálisis, en las matemáticas también. O sea que la topología ingresa a la matemática y al psicoanálisis a partir de los que se denomina grafos. Me imagino que para la mayoría de ustedes quizás no hemos hecho más que abrir una nueva pregunta. Si antes la pregunta era sobre el grafo, ahora es sobre la topología. ¿Por qué habrá de interesarnos que los grafos son la entrada sistemática de la topología en la enseñanza de Lacan y por lo tanto en el psicoanálisis? Trataré de argumentar a favor de eso y lo voy a hacer incluyendo ya una consideración clínica. Si nuestro punto de partida es la estructura de lo real, lo simbólico y lo imaginario, para dar cuenta del sujeto con el que opera el psicoanálisis, es necesario, en toda consideración teórica, partir desde la perspectiva de esa misma estructura. Eh, entonces, si la estructura es tal como la concebimos, real, simbólico e imaginario, para dar cuenta del sujeto del psicoanálisis, debemos valernos de una estructura real, simbólica e imaginaria. Esto que acabo de decir no es, a decir verdad, un argumento teórico. Les propongo que lo tomemos como el fundamento mismo de la práctica analítica lacaniana, su especificidad. Para enunciarlo aún más precisamente, las elaboraciones teóricas en psicoanálisis, las intervenciones del analista y la dirección de la cura se rigen por la estructura de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Intentaré mostrarles las dificultades que se nos plantean cuando no operamos así. Partamos para ello de lo que considero una lectura estructural del modelo óptico. El argumento es que el modelo óptico responde a la teoría lacaniana
de la tópica del inconsciente. ¿Cuál es la tópica del inconsciente para Lacan? Según Lacan, la estructura que le corresponde al inconsciente es la de lo real, eh, lo imaginario y lo simbólico, en lugar de inconsciente, preconsciente y consciente, que sería la propuesta freudiana, ¿no? El psicoanálisis empezó por aquello, es cierto, pero Lacan nos propone que así conviene seguir. Ahora, ¿qué es una tópica en psicoanálisis? Y más particularmente, ¿qué es la tópica freudiana? Una relación entre instancias, entre sistemas, concebida como, como espacial. Sencillamente que entre el inconsciente y la conciencia estará siempre el preconsciente. Ese entre es la metáfora espacial. Esta es la metáfora espacial de Lacan en el modelo óptico. Ahí voy a dejar de compartir porque voy a traer un... Bueno, dice ahora, em, ¿qué es una tópica en psicoanálisis? Y más particularmente, ¿qué es la tópica freudiana? Una relación entre instancias, entre sistemas, concebida como espacial. Entonces, hay un espacio, bueno, recuerden que también los conceptos de espacio y tiempo tienen una historia. Em, pero bueno, ¿qué es una tópica en psicoanálisis? Em, una relación entre instancias, elementos, concebida como espacial, ¿no? Sencillamente que entre el inconsciente y la conciencia está y estará siempre el preconsciente, preconsciente. Ese entre es la metáfora espacial. Esta es la metáfora espacial de Lacan en el modelo óptico. En el modelo óptico. Ya lo vamos a ver más adelante. eh, en la introducción anterior está ya planteada. Em, lo ubica de este modo porque el espejo plano eh, está en el modelo óptico, está eh, formado por significantes, ¿no? Digamos, lo que viene a figurar en la óptica como espejo plano, en realidad es el otro y es el tesoro de los significantes, ¿no? Em, esquema número uno, ¿no? Y tenemos imaginario y real enfrentado a lo simbólico, ¿no? Dice, en ella, imaginario es donde se produce la imagen que engaña al sujeto. Real es el cuerpo inaccesible para el sujeto. Y simbólico es el espacio de lo virtual. Tan solo para visualizar mejor el problema, les propongo aplicar un cuarto de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj sobre el esquema anterior.
y aparece este esquema, ¿no? Entonces hay un predominio y una supeditación, un predominio de lo simbólico sobre lo imaginario y lo real, ¿no? Imaginario y real están supeditados a lo simbólico, ¿no? Dice, esta es la propuesta de Lacan. Lo simbólico determina lo imaginario y lo real. Por eso está aquí arriba, ¿no? Y a su vez, esta es una cita de Lacan, lo imaginario y lo real están al mismo nivel. Esta frase parece un tanto misteriosa, sigue Eidelstein. Lo imaginario y lo real están al mismo nivel. ¿Qué quiere decir aquí al mismo nivel? Que tengan una relación tópica equivalente respecto de lo simbólico. ¿Y cuál es esa equivalencia? Precisamente que ambos están determinados por lo simbólico. Pero el problema es que Lacan nos presenta esta información de que lo simbólico determina por igual a lo imaginario y a lo real con un modelo cuya estructura misma es imaginaria. Claro, porque este modelo es a su vez eh, un esquema eh, predominantemente, absolutamente imaginario, ¿no? No se trata de un párrafo escrito en donde uno pueda estar leyendo las palabras y obteniendo un sentido, sino que es una imagen, ¿no? Entonces presenta la, un esquema que dice que lo imaginario y lo real están determinados por lo simbólico a partir de un esquema imaginario, ¿no? Entonces eso le aparece como un problema a Eidelstein. Em, o sea que en el modelo óptico, dada su estructura imaginaria, se desmiente lo que se quiere afirmar mediante su uso, porque lo que predomina es lo imaginario, ¿no? Predomina la imagen. Cuando decimos imaginario, principalmente lo que estamos haciendo alusión es a todo aquello que tenga características de imagen, pero no necesariamente es una imagen. Em, Pensemos en algunas características de la imagen, la estaticidad, la disposición de los elementos en la imagen, em, la imperforabilidad, la imposibilidad de mover los elementos, em, todas esas y más pueden ser características de la imagen. Y eso es lo que se quiere decir en parte cuando decimos imaginario. Cuando decimos estructura imaginaria, debemos empezar a mentar sobre lo simbólico, lo imaginario y lo real, si queremos que esos significantes nos digan algo. Les doy dos ejemplos. El primer sentido que le vamos a asignar a imaginario es el de analogía. En el contexto del modelo óptico, ¿dónde funcionan las analogías? Hay dos dimensiones muy obvias. Bueno, no le den pelota
al modelo óptico si no lo han visto aún, porque lo está nombrando aquí para abordar este problema de si lo que determina es lo simbólico o lo imaginario, eh, porque ya va a hablar en capítulos más adelante, ya va a hablar del modelo óptico y lo va a presentar tal cual lo presentará Lacan. Entonces, en el contexto del modelo óptico, ¿dónde funcionan las analogías? Hay dos dimensiones muy obvias. Primero, que el estadio del espejo está representado por un espejo. Esta es una analogía grosera. No lo digo yo, Lacan dice que esa analogía suya es una analogía grosera. Y hay otra analogía más grosera aún, y es que también el orden simbólico, el A mayúscula, está representado por un espejo. El problema, bueno, porque un espejo remite a una imagen directa, eh, como una cámara fotográfica, como las imágenes que llegan a nuestras retinas, y sin embargo, em, em, el orden simbólico está representado en un espejo, ahí en el modelo óptico, ¿no? Por lo tanto, hay algo confuso, ¿no? ¿Es simbólico o es imaginario, ¿no? El problema es que es imposible sostener la dimensión de la analogía en el campo de lo simbólico, porque el significante es un axioma elemental. Esto que va a decir es un axioma elemental. El significante es pura diferencia. Que el significante sea pura diferencia es lo que hace imposible de sostener la dimensión de la analogía en el campo de lo simbólico. No hay nada de analogía a nivel del significante. Ahora, ¿cómo vamos a...? Claro, tiene que ser imaginaria la estructura para que podamos hablar de analogías, porque tiene que tener esa captura imaginaria, esa petrificación de los significantes que se produce en una fotografía, en la mirada hacia un paisaje, bueno, de estas características de la imagen de la que hablábamos, ¿no? Em, ¿Cómo vamos a sostener entonces que el significante es lo determinante? Si estamos utilizando un instrumento imaginario para dar cuenta del aparato óptico, ¿no? El modelo, en su estructura, desmiente lo que se quiere afirmar a nivel de los contenidos. Bueno, esta es una tarea propia de un investigador este, muy minucioso, ¿no? Porque a partir de algo que en principio no ameritaría ningún análisis y nos dedicaríamos a hacer uso de los esquemas, de los grafos, sin pensar eh, que hay ahí un problema. Sin embargo, aquí lo plantea y adquiere relevancia, ¿no? Eh, el modelo en su estructura
imaginaria, desmiente lo que se quiere afirmar a nivel de los contenidos, ¿no? Se quiere afirmar que lo simbólico determina a lo imaginario y a lo real, pero eso lo estamos em, proponiendo a partir de lo imaginario, de una imagen. Em, para decirlo en términos psicoanalíticos, este procedimiento es una desmentida. Se dice que lo simbólico es lo que determina, pero en la forma misma de decirlo se anula lo que se está diciendo. Hay, a este respecto, un ejemplo que es muy interesante. Bueno, em, Lacan em, dice en Caracas que el, eh, el legado de él son sus tres, real, simbólico, imaginario, ¿no? Em, por lo tanto, em, toda la propuesta teórica respecto de las diversas conceptualizaciones que va a elaborar Lacan, tanto en sus seminarios como en los escritos y en los demás papers em, que figuran en otros escritos, en toda su obra, em, están fundados sobre la base del real, simbólico, imaginario. Por lo tanto, eh, me parece, o sea, aquí Eidelstein nos presenta una aclaración y una investigación muy pertinente porque eh, real, simbólico, imaginario sostiene toda la teorización eh, de Lacan, ¿no? Eh, hay a este respecto un ejemplo que es muy interesante. Lacan dice que no es en el espejo donde el niño encuentra la imagen fascinada y fascinadora de sí, sino que la halla al darse vuelta en la mirada de su madre. Aclaremos que madre es una función que podría ser ocupada por el padre o por la abuela. Es una función tal como la función padre. Ahora, bueno, esto es para deshacernos del problema del género asociado em, a la maternidad o a la paternidad, ¿no? Imagínense ya en el año 93, em, nosotros aquí en Argentina en el año 2010 empezó muy fuerte la ola de los pañuelos verdes y la lucha por los derechos de eh, el campo de lo femenino. Por supuesto que tenemos antecedentes como Simón de Beauvoir em, y muchas otras, este, las sufragistas del comienzo del siglo XX en Inglaterra. Este, pero como esto es algo que desarrollado en Argentina, me parece notorio que se hagan estas aclaraciones de que madre es una función y que no tiene nada que ver con el género de quien ocupa ese lugar, porque, como digo, recién en 2010 empezamos a ver un movimiento
mujeres muy importantes, ¿no? Y aquí están siete, eh, 2000, 2003, 17 años antes, ¿no? Em, entonces, seguimos. Hay a este respecto un ejemplo que es muy interesante. Lacan dice que no es en el espejo donde el niño, bien, ya está, madre es una función. Ahora, ¿qué es una mirada fascinada? Lo primero que notamos es que la mirada fascinada requiere, en realidad, de la determinación del orden simbólico, porque remite a la cuestión del deseo. Y el deseo eh, nace allí en el seno de lo simbólico, ¿no? Que funda a la demanda y al objeto A, ¿no? Objeto causa del deseo. Em, pero si nosotros explicamos esto con espejos, no hacemos otra cosa que desmentirlo, porque parece que lo imaginario sería lo determinante, ¿no? Bien, hasta acá solo justifiqué que hace falta que la estructura conceptual del psicoanálisis coincida con lo que el psicoanálisis afirma que es la estructura del sujeto, aunque aún no dije por qué la topología es adecuada para eso. En verdad, no afirmé nada de la topología, solo que la solución lacaniana para este problema es la topología. No dije por qué, no voy a decir por qué tampoco, tan solo voy a darle algunos datos para empezar a pensar este problema. Entonces, estamos ahí en el problema de que hace falta que la estructura conceptual del psicoanálisis coincida con lo que el psicoanálisis afirma que es la estructura del sujeto. Y por ahora no lo está logrando porque la estructura del sujeto se presenta como eh, determinada por lo simbólico o determinada por lo imaginario, ¿no? Em, Mejor dicho, la estructura conceptual, ¿no? Por lo tanto, hay que definirse. El aprovechamiento que podemos hacer de la topología como forma de concebir la estructura de lo imaginario, lo simbólico y lo real, implica al menos tener en cuenta cinco dimensiones. La primera, que en topología se hace caso omiso de la forma. Es decir, que en topología las formas no cumplen ninguna función. Por eso se la denomina metafóricamente la geometría de la lámina de goma, porque aunque a una superficie se la pudiese estirar, doblar y apretar, variaría la forma, pero no su estructura. Claro, lo importante es no cortar y pegar, ¿no? Nosotros podemos estirar, achatar, comprimir, eh, y eso va a hacer que se produzcan estructuras topológicas
equivalentes, digamos. Estirar, doblar y apretar variaría la forma, pero no su estructura. Esto es muy importante porque nos rectifica a nivel conceptual la noción de estructura clínica. Hasta Lacan se solía trabajar con formas clínicas, formas clínicas. Esto es diagnosticar según las apariencias, y los que tengan práctica clínica habrán descubierto ya cuántas veces la apariencia de una neurosis obsesiva encubre una histérica, por ejemplo. En psicoanálisis, las formas no cumplen una función determinante. Es por eso que lo imaginario no puede estar en una posición determinante en lo que elegimos para representar la estructura. Ahí se empieza a aclarar un poco em, en base a una definición de topología, cómo es que em, lo imaginario no puede estar, la imagen no puede estar eh, determinando, ¿no? No puede estar en una determinando la estructura, digamos, ¿no? Que es lo que interesa. Esa sería la primera de las cinco dimensiones em, que está introduciendo aquí Eidelstein. La segunda, en topología ninguna función de tamaño o de distancia mensurable es tomada en cuenta. En psicoanálisis hacemos extensiva esta propiedad al tiempo y al espacio. Les propongo que articulen el hecho de que en topología las dimensiones de tamaño y distancia mesurables no cumplen ninguna función con la concepción psicoanalítica del tiempo y del espacio. Ustedes saben perfectamente que a veces un instante no termina nunca y que otras veces muchos años se pasan en un momento. De modo que esas dimensiones del tiempo ya no coinciden en absoluto con ninguna categoría de medida. Un instante puede ya no puede ser más largo que varios años. Respecto del espacio es aún más fácil darse cuenta del problema. En psicoanálisis la dimensión del espacio no vale por la medida. No es que diga que los psicoanalistas no tomamos en cuenta la dimensión del tiempo o del espacio. Digo que, como en la topología, no podemos hacerlo por la vía de la medida. ¿Quién no sospecharía, aún no siendo psicoanalista, que la separación entre un hijo y un padre en conflicto es todavía dudosa si lo que ha pasado es que el hijo se fue a Europa, por ejemplo? De modo que muchos miles de kilómetros pueden no cumplir ninguna función. El problema es que concebir a la separación a nivel espacial, su medida en kilómetros, por ejemplo, no resuelve el conflicto. Y en topología tampoco. Las estructuras con las que trabaja la topología no son determinadas en absoluto por la dimensión de la medida. Bien, entonces este ejemplo del espacio
es claro, ¿no? Es decir, el ejemplo fue un padre y un hijo, eh, media un conflicto y el hijo parte a Europa. Y la pregunta que se hace el psicoanalista es, bueno, ¿hay separación o no la hay? Eh, Parecería que sí, por la cantidad de kilómetros que median entre el padre y el hijo, pero a nivel simbólico podría ser que no, que están tan unidos aún con esa diferencia, con ese conflicto, como lo estaban cuando vivían bajo el mismo techo. La tercera dimensión, la topología nos permite trabajar con una relación nueva entre interior y exterior. Otra vez, como con tiempo y espacio, no digo que las categorías de interior y exterior no se apliquen. Digo que aquí es distinta la forma como se relacionan respecto al sentido común. Esta dimensión va a ser mucho más difícil de explicar que las anteriores. El grafo va a ser una buena vía para pensar este problema. La tercera, entonces, la topología nos permite trabajar con una relación nueva entre interior y exterior. Otra vez, como con tiempo y espacio, no digo que las categorías de interior y exterior no se apliquen, digo que aquí es distinta la forma como se relacionan respecto al sentido común. Esta dimensión va a ser mucho más difícil de explicar que las anteriores. El grafo va a ser una buena vía para pensar este problema. Las categorías imaginarias con las que ustedes cuentan, como lo interior y lo exterior, y sus relaciones, no permiten en absoluto pensar afirmaciones fundamentales de Lacan. Por ejemplo, que el inconsciente, siendo el discurso del otro, es lo más propio que tiene el sujeto, lo más interno. ¿Cómo va a ser justamente lo más interno aquello que el sujeto recibe del otro, que se caracteriza precisamente por ser externo? Quizás no lo pensaron así y sigue sin decirles nada la frase de Lacan, pero lo que sin duda presenta problemas es la estructura de la experiencia analítica. ¿Por qué hace falta un analista para que alguien se analice? La noción de individuo, que conviene cada tanto volver a recordar para oponer a la de sujeto, quiere decir indivisible,
Pero no pierdan de vista que se funda sobre la división entre lo interior y lo exterior. O sea, individuo se funda sobre la división interior-exterior. Individuo es un ente indiviso, pero netamente dividido como un adentro respecto de un afuera, el mundo. Porque, ¿qué significaría la noción de individuo si dijésemos que nada distingue el interior del exterior? Bien, hasta ahí la tercera consideración. La cuarta, respecto de la topología, ¿no? La topología subvierte la relación sujeto-objeto. Voy a decirlo con más precisión. La topología subvierte cierta concepción de la relación sujeto-objeto, concepción que es universal. Es la más difundida, la que opera más fuertemente en todos nosotros. Res extensa, res cogitans. La cosa extensa, la cosa pensante. Es a partir de la oposición res extensa, res cogitans, que se produjo el precipitado donde la res extensa es concebida como tridimensional. eh, la cosa, si es extensa, es tridimensional, partes, extrapartes, donde cada una implica exterioridad respecto de la otra, y la red cogitans, el pensamiento, es adimensional. El conocido, el saber no ocupa lugar. Ahí inciden las nociones de la topología porque ella trabaja con objetos, con superficies bidimensionales. Quiere decir que ya no es más universalmente cierto que el objeto sea tridimensional. Hay objetos, hay cosas bidimensionales. Y eso nos sirve porque coinciden con aquello que sostenemos en psicoanálisis lacaniano, que el sujeto y el objeto A del psicoanálisis son bidimensionales. Así, del par tridimensionalidad a dimensionalidad, vamos a pasar, gracias a la articulación psicoanálisis-topología, a trabajar con un objeto bidimensional y con un sujeto también bidimensional. Ya se habrán dado cuenta de que un objeto de satisfacción pulsional no coincide totalmente con la noción de Lacan del objeto A bidimensional. Tomemos las flores de la metáfora del florero en el modelo óptico. Abrazar a las flores como un cuerpo abraza a su objeto, vía la zona erógena. ¿Coincide con la noción de objeto A en Lacan? No. O sea que está advirtiendo que los objetos perdidos de la pulsión pueden no coincidir con el objeto A y que el objeto A tenga otra naturaleza, ¿no? No, porque las flores son tridimensionales y el objeto A es bidimensional. Esta no es una confusión teórica, es la confusión del sujeto. Nosotros siempre queremos hacer tridimensional al objeto A, que es bidimensional. ¿Para qué?
para poder encontrarlo en la realidad. Entonces, la dirección de la cura ataca la concepción del objeto como objeto tridimensional. La quinta y última dimensión de esto relacionado con la topología, eh, dice que la topología opera con la noción de invariantes. Los invariantes son las propiedades estructurales. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, la sensación de que a partir de lo que venimos diciendo, todo se va desvaneciendo. No quedan ni la distancia, ni la forma, ni el tamaño. Parece que todo se desvanece. Es cierto, todo se desvanece, salvo los invariantes. Es decir, queda la estructura. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la duda y del dolor. Ay, desafiné mal. Em, Queda la estructura. ¿En qué medida nos hace falta una noción de invariancia? ¿Dónde encontramos invariantes estructurales en la enseñanza de Lacan? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es invariante en Lacan. A pesar del problema de la forma, del tamaño, de la distancia y de la variabilidad subjetiva de los sujetos tomados uno por uno, resta algo que es invariante. Por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que es verdad para todo sujeto. Sé que todas esas frases que expongo como argumentos no las explico. Las vamos a tener que explicar. Son aquellas que justamente vamos a trabajar mediante la elaboración del grafo del deseo. Pero aquí no conviene olvidarse, justamente por eso tomo como ejemplo el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que no solamente el psicoanálisis toma de la topología la noción de invariantes. Los lingüistas también, por ejemplo, Jacobson sostiene que todos los lenguajes del mundo, conocidos o por conocerse, tienen la misma estructura. Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje implica exactamente lo mismo. Todo inconsciente, que todo psicoanalista debe enfrentar en su práctica, tendrá siempre la misma estructura, estructurado como un lenguaje. Más allá de cada sujeto, será siempre un inconsciente estructurado como un lenguaje. Invariante será la noción que nos servirá para articular la clínica del caso por caso con las propiedades estructurales. Para cerrar este primer recorrido, digamos que el primer punto de importancia del grafo del deseo es que es la vía por la cual se introduce la topología en forma sistemática en psicoanálisis. O sea, el grafo del deseo introduce la topología en psicoanálisis. Pero todavía no hemos dicho nada de por qué el grafo del deseo es topológico. Yo hace de esto un tiempo supuse que el grafo del deseo no era topológico. Suponía que topología era la banda de Moebius, el toro, el crosscut, la botella de Klein, las cuatro superficies topológicas. Me imagino que varios de ustedes están aún en esta posición. Eso quiere decir que todavía hay que hacer un trabajo de articulación entre lo más conocido por nosotros de la topología y el grafo del deseo. Bueno, hasta aquí llegó hoy. Va a ser un largo trabajo eh, abordar este texto.
pero lo hago con todo gusto, aunque me canse por condiciones particulares eh, que hacen que me agote rápidamente. Este, pero me encanta es la forma en la que trabaja Alfredo sus textos. También vamos a ver textos de otros autores. Y no voy a quedarme solo fascinado con Alfredo, aunque suelo idealizar a las personas. Este, mm, Así que bueno, nos vemos la próxima. Inauguramos con esta lectura el grafo es del deseo de Alfredo Egerton.